Ton Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, presentó un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el documento, esta organización cuestiona el manejo del presupuesto del gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. El recurso fue presentado este martes 7 de abril en la sede de la CIDH en Washington y señala como demandados al presidente Lenín Moreno, al secretario de la Presidencia Eduardo Jurado y al vicepresidente y responsable del Comité de Operación de Emergencias Nacional, Otto Sonnenhorstner. También se dirige el escrito contra el ministro de Finanzas Richard Martínez Alvarado, el presidente del Parlamento César Ernesto Litardo y procurador general Íñigo Salvador Crespo. Para conocer más detalles sobre este pedido de medidas cautelares a la CIDH, hablaremos con el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, quien ya se encuentra en contacto con nosotros vía Skype. Pichincha Universal. Son las 8:45. Saludos cordiales a Jaime Vargas, presidente de la CONAIE. Está conectado vía Skype en esta dimensión virtual de Pichincha Universal. Bueno, Jaime, está dicho ya en la introducción los aspectos fundamentales. ¿Cuál va a ser entonces el accionar ya operativo que hará la CONAIE respecto de estas propuestas? Escuchamos. Buenos días. Buenos días, mi querido Washington. Buenos días, mi querida Liz. Un placer saludarlo. Buenos días a todo el pueblo ecuatoriano. La CONAIE estamos siempre atentos y también trabajando desde nuestros espacios. Bueno, entonces, ¿cómo es que se ha planteado esto? ¿Qué dicen las bases? ¿El accionar solamente quedará en un petitorio? ¿También significará en un momento determinado nivel de presión mucho más elevado? Mire, la CONAIE, mi querido Washington, nosotros habíamos planteado varias propuestas al gobierno nacional, es decir, la suspensión del pago de la deuda externa y también suspensión de los pagos, o si es posible, de los créditos bancarios en el banco público, privado, en las cooperativas, y también habíamos planteado garantizar la vida de los servidores de salud, diríamos, de los médicos, de las enfermeras, de todo el personal que hacen patria en este momento, que se han entregado sus vidas para poder salvar vidas, ¿verdad? Y también en esta petición no dice simplemente para los médicos o para el movimiento indígena, sino ha sido para todo el pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Porque pagar deuda externa, eso es ir en contra de la vida del pueblo ecuatoriano. Y es por eso nosotros habíamos planteado, ¿verdad?, estas medidas cautelares para el pueblo ecuatoriano, porque los pueblos indígenas en este momento, no solamente en el Ecuador, sino en todo el continente, en todos los países del mundo, no tenemos protocolos que garanticen la vida de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y es por eso nosotros habíamos presentado esta acción importante y tenemos un resultado, una respuesta importante, favorable, y nosotros con estos documentos haremos el esfuerzo de seguir exigiendo al gobierno nacional, porque se ve de que serias irresponsabilidades en tema de víctimas, diríamos, de esta pandemia. En Guayaquil, cuerpos en las calles. Ayer me acaban de informar fotografías con videos que los hermanos quichuas del pueblo quichua de allá de Guayas, pues me acaban de informar de que están enterrando a sus familiares en sus propias casas porque no tienen recursos, porque no hay trámite inmediato, no hay garantías del gobierno nacional. Simplemente ha sido para nosotros, desde nuestras comunidades, viéndolo, las acciones del gobierno nacional ha sido más propaganda, menos acción, ¿verdad? Más propaganda, menos acción. Y es por eso nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y nosotros con estos documentos, con esta acción, pues seguiremos exigiendo al gobierno nacional para que haya una acción inmediata, especialmente las garantías para los sectores populares, para el sector indígena.
Don Jaime, buenos días. Le saluda Licenia. ¿Qué respuesta han tenido ustedes inicialmente? ¿Pidieron ser parte del COE nacional para que se dé un tratamiento de alguna manera no especial, pero sí específico a las comunidades indígenas para que ustedes puedan tomar las medidas del caso frente a esta crisis sanitaria? Eso por un lado. Por otro, ayer el ministro de Economía anunció que va a hablar con los tenedores de los bonos desde el 2022 hasta el 2030 para aplazar o diferir el pago de los intereses. Esto de una u otra forma es contradictorio a la medida inicial que tomaron de pagar el capital de la deuda de los bonos 2020, pero en todo caso es parte del pedido que ustedes están haciendo de pagar la deuda y que esos recursos se destinen a la emergencia sanitaria. Así es, mi querida Liz. Nosotros especialmente, como no ha habido presencia especialmente del gobierno nacional, de las autoridades competentes en nuestras comunidades, y hemos decidido especialmente seguir trabajando en nuestras comunidades. De acuerdo a sus competencias también están haciendo sus propios, diríamos, códigos, no de garantías, ¿verdad? Es decir, aquí me han enviado un documento donde dice plan de contingencia frente al coronavirus. Zona sur, Achuar y Shuar, parroquia Simón Bolívar en la provincia de Pastaza. Es decir, medidas para poder enfrentar, medidas de prevención. Como no hay presencia de las autoridades, las comunidades están tomando decisiones, ¿verdad? Para poder prevenir, primero, para salvaguardar la vida de nuestras comunidades. ¿Por qué digo esto? Digo de que si en las ciudades están muriendo nuestros hermanos, peor sería en una comunidad donde tienen que caminar 8 horas, 2 días para poder llegar en las ciudades. ¿Qué va a pasar con estas comunidades? ¿Verdad? Entonces, por eso yo creo que es importante de que hacer la vocería, el pueblo ecuatoriano tiene que exigir al gobierno para que haya garantías. Mire, en esta acción, en esta petición que hicimos a la CIDH, es garantizar la vida, ¿verdad? De que haya presupuesto suficiente para tema de salud. Y dice con claridad que el gobierno, CIDH dice que el gobierno o se exige al gobierno nacional poner recursos suficientes en tema de salud, garantizar la vida de los trabajadores en tema del sistema de salud. Ese dice clarito. Y también garantizar a las víctimas, a los familiares, ¿verdad? De las víctimas de esta pandemia. Entonces, mire, no sé cuál es la intención de pagar la deuda externa. Nosotros habíamos dicho, ustedes saben, ustedes lo conocen, hasta planteamos en el mes de octubre, ¿qué dijimos? Para poder cubrir, ¿verdad?, este bache de presupuesto fiscal, ¿qué dijimos? De que haya la renegociación de la deuda externa. Planteamos en nuestra propuesta, en lo cual nunca escuchó este gobierno. Nunca escuchó al pueblo ecuatoriano, más bien buscó enemigo interno a la CONAIE y al movimiento indígena, ¿verdad? Y eso yo creo que tenemos que conocer. Y este gobierno ha abandonado totalmente al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano están muriendo, están desesperados porque no hay garantías. Estamos diciendo de que quédate en casa, pero para que se quede en la casa el gobierno, todos juntos, las autoridades, las organizaciones privadas o pueblos y nacionalidades, tenemos que garantizar la seguridad alimentaria. Si no tienen eso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a buscar, pues, sus alimentos. Hay gente que trabaja día a día para poder sostener su familia. Entonces, mire lo que está pasando en Guayaquil, en Quito, y yo creo que de alguna forma en Quito la autoridad, el alcalde ha tomado medidas importantes, y yo creo que es importante. Es decir, cada quien está haciendo sus acciones, del gobierno provincial, como es del gobierno nacional, por un lado, con su plan de bonos, y también gobiernos provinciales por su lado, gobiernos municipales por su lado, y gobiernos parroquiales por su cuenta. O sea, aquí tiene que haber una minga de solidaridad, una minga de todos los actores sociales, de todos los gobiernos, comunidades. Y nosotros también hemos dicho, nosotros también nos queremos o queremos ser parte de este proceso para poder aportar un granito de arena. Y eso es lo que estamos esperando y estamos exigiendo de que y eso dice en la sentencia, o diríamos en esta acción, que las comunidades y pueblos y naciones seamos parte del COE nacional, provincial, local. Eso dice con claridad, pero se hacen oídos sordos y esperamos
de que se tome con seriedad esta situación. Para hacer todo lo que usted plantea, Jaime, se necesita primero tener una, un apoyo político importante, fundamental, una capacidad organizativa y dirigencial que posibilite aunar y llamar y convocar a todos los sectores sociales, inclusive políticos, para hacer esa gran minga nacional, situación que al parecer no existe. Y hay que reformular, evidentemente, el presupuesto del Estado. Si actualmente está destinado solo a 3.000 millones, cuando la Constitución plantea el 0.6%, que deberían ser 6.000 millones para salud. $6.000 millones para el sistema de salud. Eso dice entonces, claro, exacto. Entonces, necesitaríamos que haya un nivel de conducción del Estado que garantice que se cumpla la Constitución, al menos, porque se necesitan muchos más recursos. ¿Cómo analiza y cómo lee entonces la CONAIE y otras organizaciones sociales la situación? Mire, y eso es lo que nosotros hemos venido exigiendo al gobierno nacional. Es decir, hemos planteado propuestas alternativas para poder enfrentar esta crisis sanitaria que vive el país y el mundo, ¿verdad? Y es por eso, habíamos dicho, y yo comparto lo que decía un prefecto, creo que es de Guayaquil, y decía, el gobierno provincial de Guayas, mire, no nos han dado espacio, no nos han tomado en cuenta, nosotros estamos predispuestos para poder accionar. Claro, el código de ellos dice que ellos no tienen competencia en tema de salud, pero sí pueden llegar pues a acuerdos entre el Estado, porque estamos viviendo un momento muy crítico. No tenemos que pensar, tienen que no ya olvidarnos de la política, sino más bien garantizar la vida del pueblo ecuatoriano. Y es por eso nosotros estamos diciendo de que queremos ser parte, y es la obligación del gobierno nacional, de que todos los actores tenemos que unir esfuerzos, las empresas privadas, organizaciones sociales, de los trabajadores, de todos, del movimiento indígena, todos y todos los políticos. Mire, si hiciéramos esa unidad nacional para poder enfrentar, sería otra historia. El problema es que aquí quieren hacer política, la imagen, eso no nos interesa. Mire, en el IES nomás, que se contrata una empresa de comunicación, creo que por 1.214.000, o sea, para alzar la imagen institucional. ¿Qué nos interesa eso? ¿Qué nos interesa al pueblo ecuatoriano? Nos interesa no que se garantice la vida del pueblo ecuatoriano. Y es por eso nosotros especialmente hemos dicho, mire, nuestros agricultores, el campesino, en nuestras comunidades están dispuestos a colaborar con un granito de arena, con productos de primera necesidad para que esos productos lleguen a las ciudades, pero no tenemos posibilidad, pues nosotros, en tema de movilización. Entonces ahí están los carros, de vehículos de los policías, de los militares, para que ellos puedan mover estos productos, ¿verdad? Para que lleguen en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, cantones, en Guayaquil, en todo, ¿no? Entonces estamos dispuestos para poder hacerlo eso. Y si no quieren hacerlo eso, nosotros también haremos acciones inmediatas de acuerdo a nuestras posibilidades. Eso haremos nosotros también. Y yo creo que es importante de que el gobierno tome en cuenta lo que estamos diciendo y accione de acuerdo a la competencia, porque vea, 6.000 millones de dólares de acuerdo a la Constitución, pero ¿cuánto tenemos? No tenemos ni recursos, ¿verdad? Y nuestros médicos, nuestras enfermeras no tienen ni insumos de seguridad. Recién como que quieren actuar, ¿verdad? Esta pandemia no es que se escuchó en mes de febrero, esto es del año 2019. Ya tenían que tener planificado, organizado y definido, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que hacer una minga y exigimos al gobierno nacional para que ya haga acciones serias, ¿verdad? Queremos también y eso dice en esta petición de CIDH, las recomendaciones, de que haya una información real, verídica también, porque no sabemos cuánto, porque también nosotros tenemos autoridades allá, dirigentes, nos dicen, mire, solamente los hermanos quichuas, del pueblo quichua de Guayas, nos dicen, ya tenemos casi 100 fallecidos del movimiento indígena. Mire, no tenemos esos datos, ¿sí? Entonces, debe haber seriedad, responsabilidad humana, ¿no? Entonces, y también lo que estamos diciendo es que garantía para los pueblos indígenas, porque
tenemos doble vulnerabilidad en nuestras comunidades, porque no hay sistema de salud, no hay servicios básicos, no hay, o sea, todo lo que le estoy informando. Así es que nosotros seguiremos trabajando desde nuestras comunidades, desde nuestras organizaciones de base. Don Jaime, sin duda es difícil la situación por la que atraviesa el país. ¿Usted cree que hay falta de liderazgo en la conducción de esta crisis sanitaria por parte del gobierno nacional? Hay sectores que incluso mencionan que habría otras personas que podrían haberlo conducido de mejor manera, como el caso del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. ¿Qué opina usted sobre el manejo de la crisis como tal y la posibilidad de que otra persona lo haga de mejor manera? Mire, yo creo que no tenían que ir a esconderse en donde no, pues, posiblemente no haya coronavirus, ¿verdad? Tenían que ellos, es responsabilidad del gobierno de ponernos serio y llevar esta batuta, pero no dice Jaime Vargas, sino dice todos los sectores sociales, ha habido un abandono total al pueblo ecuatoriano, ¿sí? Abandono total, no ha habido seriedad, no ha habido garantías para todo el pueblo ecuatoriano del sistema de salud, de los trabajadores, y eso quiere decir de que no ha habido responsabilidad. Por eso es que cada autoridad toma decisiones, es decir, los alcaldes están tomando también sus decisiones de acuerdo a sus posibilidades. No ha habido una dirección por dónde tiene que ir, cómo tenemos que combatir esta crisis, ¿verdad? Y es por eso nosotros estamos solicitando, varias veces hemos estado solicitando, ni en los CUEC parroquial, ni CUEC cantonal, ni en CUEC provinciales, no han tomado en cuenta a las organizaciones del movimiento indígena, del sector campesino, de los trabajadores, de los sectores populares. Así es que, pues, seguiremos nosotros exigiendo al gobierno nacional para que transparente esta situación. No queremos que pase como pasó, ¿verdad?, cuando hubo desastre en la costa ecuatoriana, hubo donaciones, millones de dólares, pero hasta hoy nuestra gente vive en esa miseria. Y es por eso estamos diciendo de que haya claridad, y que se ponga recursos suficientes para el sistema de salud para garantizar la vida del pueblo ecuatoriano. Muy bien, muchísimas gracias, don Jaime. Gracias también a ti, Liceña. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, nos ha acompañado 9:01 minutos. Hemos excedido inclusive el tiempo de información. Les agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros. Jaime, nuevamente gracias. Liz, muchas gracias. Al mediodía te esperamos y en la tarde a las 5. Nos esperamos muchas gracias, escuchar. Washington. Muchas gracias, Liz. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Muchas Igualmente, gracias. don Jaime. Esperamos verte y escucharte, Guacho, a las 17 horas en la tercera emisión de Punto Noticias. Nosotros les agradecemos por su sintonía. Les dejamos, como siempre, con la programación de Pichincha Universal. Que tengan una excelente jornada y no se olvide de quedarse en casa. Buenos días.